Seguimos en EBTV, hoy 28 de noviembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho y insistir que en Venezuela tenemos que leer, hay que salir de la ignorancia. Y quería insistir de nuevo que textos como el manual político del venezolano que está en el Internet, que fue escrito por allá en el 1852 y que en ese texto lo escribe uno de los que redactó la Constitución de 1811, porque allí este venezolano indica qué es lo que un ciudadano venezolano le tiene que exigir a los políticos que le gobiernan. Eso es muy sencillo. Usted se mete en Google, coloca manual político del venezolano y ahí le va a aparecer el texto en PDF. Bájelo en su computadora y léalo, porque no hay que inventar el agua tibia, no hay que invocar a Maquiavelo ni a el señor Milton Friedman o a Frédéric Bastiat o a todo ese poco de sabios. Con los textos escritos por los venezolanos tenemos suficiente materia para estudiar y exigir para dónde tenemos que ir. Porque en ese texto, que fue escrito cerca de 180 años atrás, ya podemos observar que son los mismos requerimientos al día de hoy, que es la probidad del funcionario, la honestidad del funcionario, pero también un Estado que no vaya a esquilmar a la gente y que fiscalmente sea lo suficientemente responsable para rendir con los dineros de la República. Esos son los retos que se le presentan a la señora Machado en los próximos días. Pues en Venezuela, al día de hoy, lo que sabemos claramente es que nos van a dejar tierra arrasada. Esta manada de infelices ladrones, que hasta hace 15 días eran unos peladores de esférica, que eran unos recogelatas de la vida, y que hoy son los grandes magnates, pero que además son los grandes socios de los representantes de la patronal, sí, de Fedecámaras. Si algo se tiene que plantear la nueva república es que a todos estos individuos que dicen ser los líderes empresariales tienen que ser investigados y llevados a juicio, porque las empresas que se construyeron en la Venezuela petrolera y en la Venezuela diplomática les tocó vender a precio de gallina placa y largarse del país por atropello o por extorsión. Y el grueso de las empresas que quedaron al día de hoy en Venezuela no son más que los testaferros, los socios, los mamporreros o los jefes de los carteles de narcos que participan en el robo a la República y no pueden pretender pedir que se les respete y que se les dé trato de gente decente cuando lo que han sido es unos grandes ladrones y aguantadores de dinero. Y hoy no son más que los socios de la pandilla de maleantes que destruye Venezuela, pero hay que decirle, epa, pajarito, tú apareces en la lista con unos narcotraficantes, terroristas y el gobierno americano viene por todos ustedes. También es importante recordarle a tanto paisano, mire, amiguito, si usted cree que usted conocía a un enchuflado y que era simpático ir a comer parrilla y carne gorda los fines de semana a su finca o a su apartamento de playa, o ir a pasear en su yate porque el tipo era un vecino, era pana mío y me invita. Bueno, todo el que aparezca registrado en las cuentas de WhatsApp, de Telegram, de Signal o del teléfono normal, escribiéndose con los chavistas y mandándose foticos y mandándose emojis, todos aparecen entonces como colaborador de banda terrorista. Es así
Todo el que se retrate con un sarnoso leproso, chavista, acidoso, pervertido, está untado. No se pongan a recibirle llamadas ni a mandarle fotico, porque cuando los americanos pasen la cuchilla del Mac 5 de Meteoro, cuando el tipo hundía el botón de la D y salían las dos sierras a cortar, bueno, más de uno va a quedar dentro de la sierra del Mac 5 cuando pasen la cuchilla. Porque, insisto, el que se acuesta con muchachos amanece chorreado, pero el que se acuesta con chavistas y se deja ver muy orondo en fotos en el Instagram, en el carelibro, saliendo en videos en YouTube, retratándose en el Canal 8 cuando salen a las convocatorias. Más de uno tiene que llevar es un tapaboca por aquello de que yo no quiero que se me pegue el COVID. Traten en lo posible de ponerse una máscara y un tapaboca, porque al que lo reconozcan, los americanos le van a desgraciar la vida. Y mire que cuando los americanos deciden pasarle el cuchillo por el cuello a alguien, los tipos son súper eficientes. Y si no, vaya y revise cómo quedó el mulá Omar, cómo quedó Abu Bakr al-Baghdadi, vea cómo quedó el señor Saddam Hussein, cómo quedó el general Soleimani, pero sobre todo cómo quedó el Che Guevara y cómo quedó el Sambo de Sabaneta cuando comienza la persecución. A todos estos tipos no van a tener hueco donde meterse, van por ellos. Esa designación de banda terrorista, fíjese que el presidente Trump casualmente esta semana reposteó la publicación de la entrevista que hiciera la señora Lara Logan con el señor Gary Bernstein y el escritor Ralph Pesulo, que escribieron el libro Las elecciones robadas, y allí echan el cuento de cómo se utilizó a PDVSA, cómo se utilizó al gobierno venezolano, cómo se utilizó al CNE para mostrar, para montar la estructura de robo de elecciones más importante del planeta, que es la pandilla de Smartmatic, Dominion, Sequoia, Eclair y demás. Y todas esas basuras de compañías que en el fondo todos funcionan con el mismo código fuente, que es el software que escribieron estas ratas de la Universidad Simón Bolívar. Sí, los genios de el señor Mújica, Anzola y el pájaro que tienen preso en Miami, el señor Piñate. Todos estos guiñapos que robaron elecciones, incluyendo la del 2020 en Estados Unidos, ya el Catiretrón dijo que había que atacar el fraude electoral con todo el poder americano. Es decir, ahí tienen otro chulito en el expediente de los terroristas venezolanos, para que te la cepilléis. Bueno, se me cuidan. La próxima semana seguimos con la novela venezolana. Chao, chao.